La frase "a río revuelto ganancias de pescadores" alude a la desorientación de los peces en río revuelto, turbio, puesto que se desorientan. Metafóricamente se usa para referirse al oportunismo de quienes aprovechan la crisis, la turbulencia social, para beneficiarse particularmente. Esta frase es usada en distintos contextos para darle distintos sentidos, y más que distintos sentidos, desplazamientos del mismo sentido, cuyo referente es el de la pesca. Ahora podemos recurrir a esta frase para ilustrar la situación siguiente. Se lanza un decreto ley 5503 que se dice que es sobre la suspensión de la subvención a los carburantes. Sin embargo, resulta un decreto ley que va mucho más lejos, va a un ajuste estructural, al repetir lo que hizo el ajuste estructural de el decreto ley 21060. Este decreto fue emitido el 29 de agosto de 1985 por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Corresponde a una medida económica radical desde la perspectiva neoliberal que instauró lo que se llamó de manera eufemística la nueva política económica, que obviamente nada tiene que ver con la nueva política económica que se propuso Vladimir Ilich Lenin en la Unión Soviética para combinar las medidas de transición socialista y las medidas de apoyo económico a los campesinos, concretamente a los kulak. Entonces, el uso metafórico de la nueva política económica no tiene nada que ver con esta política económica de Lenin. Más bien todo lo contrario. Lo decimos para mostrar cómo juegan las metáforas. Muchas veces transmiten un sentido heredado, sin embargo, en contextos diferentes, y en contextos diferentes adquieren distintos sentidos. En consecuencia, volviendo a el decreto supremo 21060, podemos decir que se propuso, según el enunciado del decreto, para frenar la hiperinflación, liberalizando la economía, reduciendo el déficit fiscal y privatizando empresas estatales, como queriendo marcar el fin de la presencia del Estado, o en su caso, el fin de la omnipresencia del Estado en la economía, dando paso a lo que se conoció como el modelo neoliberal, que tuvo consecuencias en el costo social, empobreciendo a la gente. Lo que trajo después fue la reacción popular ante el costo social, haciéndole pagar al pueblo la crisis, el costo de la crisis generada con anterioridad. Y no solamente nos referimos a la crisis conocida como la hiperinflación durante el gobierno del UDP, sino a una crisis de largo aliento, una crisis que podemos llamar crisis de las estructuras de larga duración de la República. Entonces, se buscó corregir de esta manera el problema de la crisis contraída
tanto desde la perspectiva del largo plazo como desde la perspectiva del corto plazo. Conocemos la historia de hace 40 años, que duró 2 décadas, de 1985 al 2005, que hemos llamado el ciclo neoliberal. Este ciclo lo que mostró definitivamente es la destrucción del aparato productivo que estaba en manos del Estado, el monopolio del Estado sobre la minería y el monopolio del Estado sobre el petróleo, concretamente sobre los hidrocarburos. Entonces se pasó a un dominio de las empresas transnacionales y de las empresas privadas. Esto efectivamente benefició a la clase económica dominante y a las transnacionales, pero los efectos populares y sociales fueron devastadores, es decir, llevó a la crisis social a la gran mayoría de la sociedad y del pueblo. Bueno, después de 40 años, ahora el decreto 5503 tiene los mismos argumentos. Sin embargo, se da en un distinto contexto y podemos decir en una distinta situación de la crisis, tanto de largo plazo como de corto plazo, tanto la crisis heredada de la República como la crisis directa inmediata de la hiperinflación. Ahora se tiene una crisis distinta, que podemos en lo inmediato considerarla como la crisis de la escasez. Escasez de divisas, escasez de carburantes y también podemos decir de escasez de los recursos hidrocarburíferos, puesto que se habían agotado las reservas del gas, que fueron las que se vendieron principalmente a Argentina y Brasil. Rentas de gas que tuvieron precios altos debido a los precios altos del petróleo. Entonces hubo una bonanza, hubo ingresos estatales grandes e importantes y significativos en su momento debido a un contexto económico internacional del mercado de los hidrocarburos beneficioso. Entonces podemos hablar de varias escaseces, pero también podemos hablar de la crisis política. Una crisis política, esta vez, no acarreada por el neoliberalismo, sino por lo que podemos considerar de manera ilustrativa su opuesto, que pretende ser su antagónico, pero esto es pura retórica, que es el neopopulismo. El neopopulismo desplegó una política altamente retórica, altamente demagógica, una política que pretendía ser nacional popular, pero no lo fue, que pretendía ser una política social, pero no lo fue, que pretendía ser una política descolonizadora, una política en beneficio de las poblaciones indígenas, de las naciones y pueblos indígenas, pero no lo fue. Fue una continuidad de la colonialidad por otros medios. Y en sentido paradójico fue una continuidad del neoliberalismo, pero con otros sujetos, con otros discursos y con otros métodos más parecidos al despilfarro. Lo tramposo del decreto 5503 es que se la presentó como de la suspensión de la subvención a los hidrocarburos. Sin embargo, como hemos dicho, va mucho más lejos. Es decir, la parte fuerte se la escondió detrás
de esta medida drástica. Y la parte fuerte tiene que ver con lo que ya pretendía el decreto ley que hemos mencionado, 21060, un ajuste estructural, un ajuste que tiene un costo social alto, pero que también tiene un costo negativo respecto a la soberanía del país, en lo que corresponde a los recursos naturales. Es decir, fue en aquel entonces una entrega onerosa de los recursos naturales a las transnacionales, tanto mineras como hidrocarburíferas, beneficiando también a lo que se considera que es la minería mediana, que ya para ese entonces era una gran minería. Se benefició el mismo presidente con concesiones que vinieron como consecuencia de la aplicación precisamente de este decreto mencionado y de sus consecuencias políticas y económicas. Entonces, aquel decreto, el 21060, no fue inocente. Tampoco es este el decreto 5503. Tiene objetivos claros. Solo los inocentes pueden creer que el objetivo es salvar a la patria, como dicen. Y como lo dijo a su vez Víctor Paz Estenssoro en su cuarto mandato, Bolivia se nos muere, por lo tanto hay que salvarla. Ocurrió como ocurre en la clínica. La terapia intensiva puede salvar o terminar de matar. En este caso, el convaleciente parecía recuperarse. Sin embargo, a lo largo de los 20 años del ciclo neoliberal, fue llevado al extremo de la inanición. Un país que tiene su historia económica singular, sobre todo desde 1952, desde la Revolución Nacional, desde la nacionalización de las minas y antes desde la nacionalización del petróleo, en 1937, que volvió a nacionalizarse en 1969 y después se tuvo la experiencia de la tercera supuesta nacionalización, el 2006. Entonces, en un país de economía pública importante y significativa, en el contexto y en la estructura económica, no se puede pasar alegremente a la desaparición de la economía pública, pretendiendo un dominio y una hegemonía de la economía privada, tanto nacional como transnacional. No se puede decir alegremente que lo que ha fracasado es la economía pública o la economía estatal, y lo único que tenemos a mano es la economía privada, tanto transnacional como nacional. Esto corresponde a un esquematismo extremo de una pobreza dualista extrema. Las políticas económicas actúan en un contexto económico, en una estructura económica y en una historia económica, y por lo tanto hay que tomar en cuenta estos ejes importantes al tomar medidas políticas económicas, puesto que el impacto puede ser más bien desordenador e incluso catastrófico cuando se interviene sin tener la consideración y la amplitud, o más bien la cobertura de una mirada más amplia, la comprensión de una complejidad económica particular. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en 1985 y ha vuelto a ocurrir, solo que de otra manera, de manera simétrica, el 2006. La estructura económica de Bolivia también es privada. Por lo tanto, esto exige un conocimiento del funcionamiento de la composición económica
de cómo funciona la articulación o los nexos o los desplazamientos o las complementariedades entre la economía pública y la economía privada. Si no se toma en cuenta todo esto, entonces las consecuencias pueden ser, como hemos dicho antes, catastróficas. Ahora se vuelve a lo mismo de una manera pendular, es decir, se vuelve otra vez al simétrico de lo último y se pretende imitar la voluntad económica privada o de privatizaciones de 1985, aplicando un decreto en otro contexto, pero con la misma actitud de ignorar y desconocer la composición económica, sus dinámicas en la composición económica, su estructura económica y su historia económica. En el contexto no hay que olvidar que también hay una economía comunitaria, una economía de lo común, una economía de los bienes comunes, que viene de las tradiciones precolombinas, aunque también se han redituado a su manera con sus propias manifestaciones, con sus propias realizaciones y quizás con sus propias composiciones barrocas en las economías campesinas. En consecuencia, si no se tiene en cuenta todo esto, las incidencias de la aplicación de una medida que desconoce todo esto trae consecuencias lamentables y hasta catastróficas. Esto es lo que se repite en el Decreto Ley 5503. También tenemos que hablar de una economía social que corresponde a las cooperativas. En este caso hay que hacer un balance y un análisis de la composición o de la situación de la economía social, puesto que lo que ha ocurrido con las cooperativas mineras deforma el paisaje de la economía social de las cooperativas, puesto que no son cooperativas, sino son empresas privadas encubiertas para no pagar impuestos, para no pagar regalías y para someter una explotación salvaje de la economía capitalista salvaje a los trabajadores que se incorporan a este cooperativismo minero que en realidad es manejado por pocos empresarios privados. A lo que vamos es que hay una economía social. La Constitución Política del Estado, en la parte que corresponde a la estructura económica del Estado, reconoce la pluralidad económica y nombra la economía pública, la economía privada, la economía social y la economía comunitaria, y plantea una necesaria articulación de estas economías y sobre todo se propone transiciones que fortalezcan a la economía comunitaria y a la economía social, pero se trata de una articulación complementaria entre las distintas economías. Una economía pública que estaría responsabilizada en la industrialización de las materias primas y por lo tanto salir de lo que los economistas llaman el modelo primario exportador. La economía privada también incursiona y puede incursionar en la industrialización. Sin embargo, de lo que se trata precisamente es de la articulación complementaria de estas economías mencionadas y de su articulación de estas economías mencionadas
con la economía social y la economía comunitaria. Entonces, el concepto básico es la complementariedad de estas economías en transiciones que fortalezcan la economía, la composición económica del país en búsqueda de los propios objetivos que se propone la Constitución: la independencia, la descolonización, el impacto social positivo, la disminución categórica de las desigualdades, en la perspectiva de lo que se ha venido a llamar el vivir bien, el summa camaña y el summa causa. Sin embargo, como hemos dicho, en los últimos 20 años, en las últimas décadas, el gobierno neopopulista, que era el encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución, no cumplió su mandato, no garantizó este cumplimiento, al contrario, vulneró la Constitución y en este caso específico lo que hizo es aplicar una forma de gubernamentalidad clientelar que terminó generando una burguesía rentista, que es la burguesía que gobierna, que se aprovechó del excedente económico que genera la renta de los recursos naturales, es decir, de las materias primas, concretamente de los hidrocarburos y de la minería. Hay que decirles a los economistas neoliberales que tienen una mirada muy corta, una mirada alarmantemente miope y sesgada, que las gestiones de gobierno neopopulistas no aplicaron de ninguna manera una economía pública. Más bien lo que hicieron es aprovecharse de la economía pública que ya había. Más bien mantuvieron una economía privada encubierta con una supuesta nacionalización que nunca se dio, sino más bien lo que se dio fue la migración de contratos. Se mantuvieron las empresas transnacionales y lo que se generó es la continuidad del enriquecimiento de las transnacionales, de los hidrocarburos y de las transnacionales mineras. El neopopulismo no fue otra cosa que la retórica para mantener por otros medios, otros caminos y otro estilo el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Estos economistas neoliberales, si no entienden esto, mucho menos van a entender una complementariedad más amplia con la economía social y la economía comunitaria. Como todo imitador y todo repetidor de voceros exaltados del neoliberalismo actual, confunden la economía estatal, la economía pública, es decir, el capitalismo de Estado, con el socialismo, y confunden todo lo que se parece a una administración pública con el socialismo. No tienen ninguna comprensión sobre la economía social y la economía comunitaria. En estas condiciones no son pues gente que pueda darnos soluciones porque no miran la complejidad del contexto de la historia económica del país. El Decreto Supremo 5503 pretende establecer una nueva normativa gubernamental para, dizque, ordenar la economía, atraer inversión y proteger sectores vulnerables, conformando para tal efecto programas sociales como el PP y el aumento de los bonos. Mientras tanto, se eliminan trabas tributarias, generando implicaciones en la liberación de exportaciones y la estabilidad económica. El fortalecimiento social consiste en el aumento de bonos a Juancito Pinto y Juana Azurduy. Colateralmente creó un programa extraordinario de protección y equidad, que es el llamado PP
para las familias con estudiantes y sectores vulnerables. El estímulo económico busca facilitar el crecimiento de los mercados y la inversión, eliminando abusos tributarios y convirtiendo al Estado en un aliado. El control y la protección que pretende el gobierno busca proteger los recursos naturales, según el discurso, y evitar una crisis. Por otra parte, propone una vía rápida que implica agilizar procesos de acuerdo a la perspectiva del gobierno para atraer inversiones. Lo que acabamos de decir es la carta de presentación del decreto 5503, lo que podemos llamar el enunciado retórico. Como en todo decreto y en toda ley, lo que vale es la aplicación, es decir, los artículos aplicativos, los artículos operativos. Entonces, en atención de estos artículos, vamos a observar lo que hace efectivamente el decreto. Dejamos aparte lo de la suspensión de la subvención a los carburantes, como lo hemos dicho desde un principio, porque lo fuerte del decreto no está en la suspensión, sino en el ajuste estructural. Se trata de un decreto que establece un régimen de excepción, es decir, una suerte de totalitarismo económico, en beneficio y en favor de las transnacionales y también de el capital privado nacional, que en efecto, en condiciones de desigualdad e inequidad, no están en condiciones de competir frente a los grandes monopolios transnacionales, mucho menos los pequeños productores, incluso los medianos productores. En consecuencia, se trata de una transnacionalización de la economía, de una extraterritorialización de los recursos naturales, de la destrucción de la economía pública, pero también de la destrucción de la economía social y de la economía comunitaria, salvo si se entiende como economía social, que no es al cooperativismo minero, sobre todo al cooperativismo minero del oro, que obviamente no es economía social, no es economía cooperativa, como ya lo hemos dicho. Neoliberalismo puro y seco, sin imaginación, repetidor e imitativo del decreto 21060, 40 años después. Por lo tanto, decreto anacrónico. El problema de ese decreto es que se mueve en el esquematismo dualista, como si fueran dos opciones absolutas, blanco o negro, neopopulismo o neoliberalismo, como si la vida social y la vida política no tuviera múltiples alternativas. Sobre todo en el caso de la crisis múltiple, preponderantemente crisis económica, es importante considerar alternativas sociales, alternativas de solidaridad social para que el pueblo, la sociedad, la mayoría no pague la crisis, sino que la paguen los que la han causado desde hace 40 años. Neoliberales primero, neopopulistas después. El decreto devela que se trata no de otra cosa de un gobierno al servicio completo del gran capital, sobre todo de las transnacionales. Un gobierno que ha cedido a las presiones de las organizaciones internacionales económicas que forman parte del orden mundial de las dominaciones, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, así como un gobierno que se ha subordinado
a los intereses geopolíticos de la hiperpotencia hipertrofiada en decadencia, además de avalar el genocidio en el Medio Oriente, el genocidio del pueblo palestino. En un análisis crítico del Decreto Supremo 5503, titulado Precarización de las condiciones de vida, ajuste económico y reconfiguración neoliberal del Estado plurinacional de Bolivia, publicado en Tribuna Abierta del medio de comunicación La Izquierda, diario. Se dice que en contraste se citan principios como la responsabilidad fiscal, el contrato social y la gestión eficiente. Sin embargo, se omiten deliberadamente el análisis de otros mandatos constitucionales como la función social de la economía, la redistribución del excedente, la protección del trabajo y del salario real, la soberanía económica energética. Una de las conclusiones de este análisis dice que la Constitución es utilizada no como límite al poder, sino como recurso retórico de legitimación, vaciando su contenido social y transformándola en un soporte formal para políticas regresivas. Acotando dice que en los considerandos técnicos y económicos, la crisis se reduce a indicadores macroeconómicos, déficit fiscal, reservas internacionales, balanza de pagos, riesgo país. Se dice también que al privilegiar estos indicadores, el decreto subordina el bienestar social a la confianza de los mercados y de los inversionistas privados. Por lo tanto, la solución del decreto mencionado no apunta a transformar la matriz productiva ni a fortalecer la economía popular, sino a atraer capitales, flexibilizar marcos regulatorios, garantizar seguridad jurídica al inversionista, reintegrar al país a los mercados financieros internacionales. En consecuencia, se consolida una lógica de financiarización de la política económica, donde la estabilidad se mide en términos de credibilidad externa y no de condiciones materiales de vida. En otras palabras, Bolivia se convierte en una cenicienta del capital financiero internacional y materia y objeto de poder de las transnacionales. El decreto no define un objeto neutral ni técnico, construye una habilitación jurídica amplia que legitima un paquete de medidas de ajuste y liberalización bajo un discurso de estabilidad y bienestar, ocultando sus efectos reales sobre la clase trabajadora y los sectores populares. La declaratoria de emergencia no explica la crisis ni la resuelve. La utiliza como fundamento jurídico para concentrar poder en el Ejecutivo y justificar un paquete de medidas de ajuste que trasladan los costos de inflación y la escasez a la sociedad, especialmente a la clase trabajadora. Bajo la apariencia de temporalidad y urgencia, el artículo 3 otorga al Ejecutivo una potestad normativa reforzada que permite imponer un reordenamiento económico de alto impacto social, reduciendo los controles democráticos y normalizando la excepción como forma de gobierno. En lo que respecta a la ejecución, no es un simple mandato operativo, pues concentra el poder de ejecución económica en el Ministerio de Economía, debilita la autonomía técnica
del Banco Central y consolida una gestión excepcional de la crisis que reduce controles institucionales y facilita la imposición del ajuste. Respecto a las medidas de estabilización macroeconómica contenidas en el decreto, la conclusión del análisis es que se da una reconfiguración del Estado al servicio de las élites económicas. Convierte al Estado central en el principal amortiguador financiero de la crisis externa, habilitando endeudamiento, uso de recursos públicos y flexibilización normativa para sostener la balanza de pagos, trasladando riesgos al Estado sin resolver las causas estructurales de la escasez de divisas. Se trata de proponer un nuevo modelo de Estado sin haber pasado por una asamblea constituyente. Transforma el rol del Estado de regulador y protector de derechos sociales a garante y socio del capital privado. Crea una jerarquía legal. Establece que los derechos de los inversores garantizados por este régimen extraordinario tendrá primacía sobre otros derechos consagrados en la Constitución, como los derechos de los trabajadores, los derechos ambientales o los derechos de las naciones indígenas a la consulta previa. Desnacionaliza la economía al ofrecer las mismas condiciones a capitales extranjeros y otorgarles máxima protección. Facilita la entrada y dominancia de transnacionales en sectores claves como la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y energía, poniendo en riesgo la soberanía económica. Ata de manos al futuro. Crea compromisos que futuros gobiernos estarán obligados a respetar, limitando la democracia y la capacidad del pueblo de decidir mediante el voto un cambio en el modelo económico. En síntesis, establece el núcleo del proyecto neoliberal del decreto, un régimen extraordinario que, bajo la promesa de seguridad jurídica y reactivación, crea un marco legal privilegiado para el capital nacional y extranjero, garantizándole estabilidad tributaria y regulatoria por años, otorgando a sus contratos fuerza de ley y priorizando sus derechos por encima de la potestad regulatoria del Estado y de los derechos sociales, utilizando la emergencia económica para imponer esta reconfiguración estructural a favor del gran capital y en detrimento de la soberanía nacional y de la democracia sustantiva. Define de manera clara el alcance del régimen extraordinario de inversiones, aplicándolo no solo a capitales nuevos, sino también a la expansión y modernización de empresas ya existentes, a todos los formatos de privatización, como concesiones y asociaciones público-privadas, e incluso a aportes de tecnología o know-how, buscando así blindar con garantías jurídicas excepcionales y de larga duración a toda forma significativa de acumulación de capital, tanto la que entra como la que opera en el país, facilitando la penetración y el control irreversible del capital privado sobre sectores estratégicos y recursos públicos. Establece, bajo principios de apariencia técnica y neutral como trato justo, estabilidad, razonabilidad, el marco ideológico del régimen, el cual adopta e impone los estándares del derecho internacional, de inversiones que priorizan
la protección absoluta del capital. Estos principios operan creando una jerarquía jurídica donde los derechos y expectativas de ganancia del inversionista se convierten en el parámetro que limita la potestad regulatoria y soberana del Estado, subordinando el interés público y derechos sociales a la exigencia de seguridad y previsibilidad para el gran capital, y transformando así los conflictos políticos y distributivos en meras disputas técnicas, administrativas o arbitrales. Materializa la capitulación de soberanía al establecer una estabilidad jurídica y tributaria reforzada por 15 años, mediante la cual el Estado se obliga a no modificar para las inversiones acogidas al régimen ningún aspecto crucial de política económica, alicuotas, aranceles, normas de comercio, reglas de divisas e incentivos sectoriales expresamente reconocidos. Y en su párrafo 2 consagra un veto privado antidemocrático al estipular que cualquier ley futura que intente modificar estas condiciones no será aplicable salvo aceptación expresa del inversionista, transformando así al Estado de legislador soberano en mero garante de los privilegios del capital y congelando por más de una década la política pública al servicio de los intereses privados, independientemente de los mandatos populares futuros. Sobre el artículo 11, contrato de inversión con efecto normativo, en lo que respecta a la formalización mediante decreto supremo sobre el efecto normativo y ley entre partes, sobre el contenido mínimo del contrato, el artículo 11 no establece un simple contrato comercial, crea la figura del contrato ley, que es la herramienta definitiva del no constitucionalismo corporativo. En consecuencia, sustituye la soberanía popular por la soberanía contractual, institucionaliza la desigualdad jurídica, se produce un vaciamiento de la democracia. Por lo tanto, se trata de la piedra angular para transformar el Estado en un notario de los intereses corporativos, donde los recursos y el futuro del país se negocian en contratos secretos u opacos que tienen más fuerza que la Constitución y la voluntad popular. Es la máxima expresión de la reconfiguración del poder económico y la rendición de la soberanía nacional. El artículo 12 asegura que la inversión, especialmente en sectores extractivos sensibles, encuentre un corredor verde libre de fiscalización sustantiva, profundizando un modelo de despojo acelerado y desregulado. El artículo 13 crea la Oficina de Gestión del Nuevo Modelo, operacionaliza la transformación del Estado, que deja de ser un árbitro regulatorio con múltiples instancias de control para convertirse en una estructura empresarial eficiente y de servicio al cliente, el gran inversor, donde las funciones de promoción y negociación priman sobre las de fiscalización y defensa del interés público integral. Es la burocracia al servicio de la desregulación. El artículo 14 confirma que el decreto no es un listado de intenciones, sino un mandato ejecutivo de cumplimiento inmediato, donde la emergencia se utiliza para anular cualquier posibilidad de debate, ajuste o resistencia institucional interna, asegurando que la reconfiguración del Estado como facilitador del gran capital sea rápida, eficiente e irrevocable. El artículo 15, en esencia, transforma el derecho a regular del Estado
en un derecho sujeto a permiso. No es una salvaguarda para el interés público, sino el protocolo para que los inversionistas demanden al Estado cada vez que una política pública interfiera con sus ganancias, asegurando que los privilegios otorgados en los artículos anteriores sean exigibles y estén protegidos contra cualquier intromisión del Estado soberano. Es la judicialización de la supremacía del capital a favor del empresario privado. En el artículo 16, el decreto completa la arquitectura de un régimen en el que el capital no solo goza de privilegios normativos y garantías excepcionales, sino que además dispone de un foro judicial internacionalizado y preferente para hacerlos valer frente al propio Estado plurinacional. Con el artículo 17 se completa el circuito de impunidad y privilegio. El régimen crea derechos especiales para el capital, mencionados en los artículos 6 a 11. Establece que el Estado casi no puede regularlo. Artículo 15. Finalmente asegura que cualquier conflicto se resolverá en un foro favorable al inversionista. Artículos del 16 al 17. Despojando al país de su última instancia de defensa soberana, su propio sistema de justicia. Sobre el capítulo 3, régimen extraordinario de regulación y repatriación de capitales, el análisis que hemos mencionado dice lo siguiente, que establece una amnistía fiscal encubierta, permitiendo que capitales evadidos u ocultos, nacionales y extranjeros, se regularicen con beneficios e impunidad, mientras el ajuste económico recae sobre el pueblo trabajador, bajo el discurso de fortalecer la liquidez, consolida la impunidad del capital y profundiza la desigualdad en medio de la crisis. Sobre el artículo 19 se dice que es un lavado legal de capitales, premia la evasión previa, blanquea patrimonio ilícito, no probado y convierte la impunidad en política de Estado, mientras los trabajadores sufren el ajuste. La voluntariedad es un eufemismo para la legalización de la fuga de capitales y la evasión histórica. El artículo 20 crea una ficción jurídica donde el pasado delictivo económico se borra. No es una simple regularización, es un certificado de impunidad que reescribe la historia del capital y la acumulación ilícita de recursos económicos, premiando la evasión y destruyendo cualquier posibilidad de justicia fiscal posterior. Mientras el trabajador paga impuestos sobre su salario, el gran capital empresarial privado evade durante años y luego se acoge a este borrón y cuenta nueva estatal. En el artículo 21, el Estado no solo perdona la evasión pasada, sino que premia a los evasores con los impuestos más bajos imaginables, creando un incentivo perverso donde ocultar capital resulta más rentable que cumplir con la ley. Mientras el pueblo soporte el ajuste, el gran capital recibe impunidad y beneficios. Es la legalización de la inequidad tributaria. El artículo 22 no define productividad en función del desarrollo nacional o el bien social, sino de la acumulación de capital en sectores empresariales privados favorecidos por el modelo económico del decreto. Es la pieza que asegura que la amnistía fiscal no solo blanquee capital, sino que además lo direccione para consolidar un patrón de acumulación
extractivista de gran escala con un control estatal deliberadamente débil. El artículo 23 no protege datos, protege delitos. Es la cláusula que asegura que el blanqueo sea un punto final, no un punto de partida para la justicia. Garantiza que la impunidad concedida sea irrevocable y opaca, eliminando cualquier riesgo futuro para quienes se acojan al régimen. Es la institucionalización del secretismo como garantía para la evasión. El artículo 24 es el manual de instrucciones para el lavado legal. Se mencionan los controles para cubrir las apariencias, pero se los desactiva en la misma frase para garantizar que el capital evadido, especulativo o de origen dudoso entre al sistema sin preguntas incómodas y sin demora. Consolida al sistema financiero como cómplice obligado del blanqueo y expone la contradicción central. Se declara una emergencia que justifica recortes sociales, pero para el capital oculto se crea un corredor verde sin controles efectivos. Es la legalización de la desregulación financiera en nombre de la estabilidad. Por último, sobre el artículo 25 se dice: la temporalidad sirve para normalizar y acelerar un proceso excepcional de impunidad, mientras los efectos del blanqueo, la legalización de capitales evadidos y la reconfiguración patrimonial serán absolutamente permanentes. Se trata de usar un plazo límite para forzar una decisión irreversible, teniendo en cuenta el decreto 5503 y el análisis que acabamos de citar. Vamos a sacar algunas conclusiones preliminares sobre el decreto, dejando para posterior análisis y exposición una evaluación y análisis crítico, teórico, histórico, político, económico y cultural del decreto mencionado. En primer lugar, como ya hemos dicho, se trata de un anacronismo, de una repetición de lo mismo, de una imitación del 21060 en condiciones distintas, y por lo tanto hay una especie de desajuste y de desadaptación a la realidad efectiva, al momento, a la coyuntura, al aquí y ahora de la crisis múltiple. En segundo lugar, se trata de la instauración de un régimen de excepción, no solamente económica, como se ha dicho en la exposición, sino de un régimen de excepción política, solo que hecho de manera matizada. Es decir, se utilizan estas disposiciones jurídico-políticas y económicas que supuestamente buscan salvar a la patria, como dicen, y por lo tanto salir de la crisis económica en la que está embarcado el país, usando esta retórica para implementar un ajuste estructural a gran escala, independientemente de la Constitución, es decir, vulnerando la Constitución, independientemente del régimen democrático establecido por la Constitución, el sistema de la democracia pluralista, participativa, directa, comunitaria y representativa, que establece la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la política. Por lo tanto, nos encaminamos a un totalitarismo, esta vez de carácter neoliberal,
Anteriormente, durante las últimas 2 décadas, nos encaminamos a un totalitarismo de carácter neopopulista. La fatalidad es que no se sale de estas tendencias del totalitarismo, que son tendencias manifiestas en la contemporaneidad de la crisis múltiple del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. En tercer lugar, se trata de un gobierno cipayo, subordinado y sumiso completamente al orden mundial de las dominaciones, particularmente a la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia. En cuarto lugar, se muestra claramente que no se atacan a las causas estructurales de la crisis múltiple y de la crisis económica, sino más bien se resuelve el problema de las empresas privadas y de las empresas transnacionales, que se encuentran en pleno torbellino en el crepúsculo mismo del ciclo largo del capitalismo vigente. En quinto lugar, se vuelve a imitar al vociferante Milei y su política exaltada y su histrionismo económico, que ha ampliado la crisis económica, social y cultural en la que ya se encontraba la Argentina. Se trata de un neoliberalismo radicalizado que adquiere expresiones bizarras y un perfil grotesco, solo que en Bolivia hecho a la manera boliviana de una clase media alta timorata, que busca hacer lo mismo que Milei, pero en voz baja. En sexto lugar, que estamos ante un gobierno y un régimen de tramposos, porque dicen una cosa y hacen otra. Es decir, no es un decreto para resolver el problema de la escasez de gasolina y diésel y de divisas, sino es un problema para resolver al gran capital la crisis en la que se encuentra, entregando los recursos naturales del país a un saqueo demoledor, dejando sin defensas al país, al desestructurar las propias defensas que tienen que ver con la composición del Estado. Es más, dejando vulnerable y desolada a la población, que es la única afectada por la crisis que se ha desatado desde hace 40 años, primero por neoliberales y después por neopopulistas. Un balance inmediato y somero nos muestra que no solamente son responsables de lo que está ocurriendo, de esta regresión política, económica, social y cultural, por lo menos hace 40 años, cuando ingresó el neoliberalismo, los llamados neoliberales retornados, sino sus antecesores, que crearon las condiciones para este retorno al destruir, asesinar el proceso de cambio y desmantelar la Constitución con sus comportamientos sinuosos y perversos que han reproducido de manera monstruosa el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, han continuado lo que hacían los neoliberales anteriores desde 1985, solo que de una manera distinta, esta vez con la retórica de que se hace a nombre del pueblo. En la perspectiva de las estructuras de larga duración de la historia, concretamente de la historia de la República, vemos que Bolivia no puede salir de su condena y fatalidad, que consiste en ser una continuidad republicana
del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente implantado y sembrado por los conquistadores y colonizadores. Por otra parte, no puede salir del círculo vicioso del poder, de las dominaciones implantadas territorial y corporalmente, de las cartografías políticas, de la dependencia y de la subordinación, que no puede escapar de los comportamientos imitativos, inhibiendo su propia potencia social, inhibiendo su propia autenticidad. En la mayor parte del tiempo histórico, los estratos oportunistas han ocupado el escenario político y de la improvisación política. La lumpenburguesía mediadora ha inhibido las capacidades productivas y económicas propias, prefiriendo el lugar cómodo de la intermediación respecto del capital, del gran capital, del capital transnacional. En su historia muy pocas veces ha intentado salir del círculo vicioso del poder mediante actos heroicos. Sin embargo, el peso de la mediocridad se impuso a mediano o a largo plazo, asesinando los horizontes abiertos por los actos heroicos del pueblo. Hoy, como aquellas pocas veces, el pueblo requiere de nuevos actos heroicos a gran escala para salir definitivamente de su condena y su fatalidad, para salir del círculo vicioso del poder y liberar su potencia social, abriendo y creando horizontes de decibilidad, de visibilidad y de creatividad.